Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos acercarnos a comprender una realidad social que nos está afectando a todos, especialmente a las familias y a las obras educativas. Queremos hablar sobre ideología de género. La exposición va a tener dos partes. La primera parte es la que utiliza la tabla que tenemos a la vista. Esa primera parte la llamamos desplazamiento semántico. Esa es la primera parte de la conferencia, es la que tiene que ver con esta tabla. La segunda parte se llama guerra semántica. Desplazamiento semántico y guerra semántica. La semántica es la parte de la lingüística que se ocupa del significado de las palabras. La palabra semántica viene del griego semeion, que quiere decir signo, y de ahí viene también, por supuesto, significado. ¿Qué quiere decir un desplazamiento semántico? Un desplazamiento semántico es el cambio en el significado de una palabra. Cuando ese cambio es impulsado por un determinado grupo, entonces podemos hablar de un verdadero desplazamiento semántico. Es decir, hay personas a las que en ciertos momentos les interesa que una palabra cambie su significado. Esto ha sucedido muchas veces en la historia. Estos cambios de significado se dan muchas veces. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en la Ilustración, la palabra libertad adquirió una determinada connotación. Aquellos que querían sustraerse al régimen de la Iglesia se llamaban a sí mismos librepensadores. Yo pienso libremente. Fíjate que la palabra libertad toma una característica de emancipación. Es decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes, hasta el cura del pueblo, están queriendo imponerme un pensamiento, pero no lo van a lograr. Yo pienso libremente, soy un libre pensador. La palabra libertad adquiere un significado especial en ese contexto. Ese es un ejemplo de lo que llamamos desplazamiento semántico. Esto pues ha sucedido muchas veces. Puede decirse que prácticamente toda transformación social implica una transformación en el lenguaje. Los cambios en la sociedad van preparados, acompañados, impulsados, propiciados por cambios también en el lenguaje. Los cambios en la sociedad van con cambios en el lenguaje, los cambios en el lenguaje producen cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque el ser humano utiliza la palabra para leerse a sí mismo, para leer a los demás, para influir sobre los demás. O sea que el que toca las palabras, toca mentes, vidas, historias, sociedades enteras. La palabra, como dice el refrán, tiene poder. Por eso nos interesa tanto la semántica dentro de este tema, porque tocar las palabras es tocar a las personas. Si tú enseñas a las personas
consistentemente un significado nuevo en sus palabras, en las palabras, ese significado nuevo tiene implicaciones en la manera como ellos se ven a sí mismos, cómo se relacionan unos con otros y cómo se relacionan con el poder. Esa es la razón por la que le damos tanta importancia a lo que se llama la semántica. En esta conferencia vamos a hablar de semántica en dos sentidos. Uno es desplazamiento semántico, el otro es guerra semántica. El desplazamiento semántico lo vamos a ver de acuerdo con las palabras que aparecen aquí a la izquierda. Son 6 palabras. La palabra sexo, la palabra género, la palabra matrimonio, luego familia, luego educación sexual y por último iglesia. Esa palabra iglesia no es central para los que proponen y para los que impulsan la ideología de género. Para ellos no es central, pero en un país como el nuestro, en el que la fe católica tiene tanta importancia, también se da un desplazamiento semántico con respecto a la iglesia. Esperamos llegar a esa parte. Hay que notar que esa es la primera parte de la conferencia, que va a ser la más extensa. Luego vamos a hablar de lo que se llama guerra semántica. La guerra semántica, ¿qué es? Es el uso de ciertas palabras con las que se quieren conquistar corazones y otras palabras con las que se quiere demonizar a determinados grupos. Usted sabe que cuando usted quiere poder, usted necesita que haya grupos que sean mal vistos para que la gente no se acerque a ellos. Y hay otros grupos y hay otras ideas que usted necesita que sean exaltadas, ensalzadas, porque esas son las que usted quiere que gane. Entonces, por ejemplo, la Revolución Francesa utilizó 3 palabras que llamamos palabras bandera. ¿Qué es una palabra bandera? Son las palabras que yo quiero levantar para que todo el mundo diga, eso me gusta, yo quiero unirme a eso. Las famosas 3 palabras de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad, fraternidad. Y debajo de esas banderas, ¿cierto? Pues muchas personas se agruparon, porque dicen, yo quiero esa libertad, yo quiero esa fraternidad, yo quiero esa igualdad. Pero además se necesitan otras palabras que son las que se utilizan para atacar a ciertos grupos, o como se suele decir hoy, demonizar a ciertos grupos. A esas palabras que se utilizan como especie de dardos, como jabalinas para atacar a otros grupos, a esas se les llama palabras dragón. Las palabras bandera son para convocar a la gente y que esté de acuerdo conmigo. Las palabras dragón, ¿qué son? Son aquellas que se utilizan para atacar a las personas. Por ejemplo, en nuestra época, una palabra dragón típica es intolerante. Ustedes se dan cuenta que las palabras bandera van a ser los antónimos de las palabras dragón. Entonces, por ejemplo, la tolerancia es hoy una palabra bandera. Somos tolerantes, aplaudimos la diversidad, tenemos la mente abierta. Esas son palabras bandera. En cambio, oye, te noto como intolerante. Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? No, ¿cómo así? Yo no puedo ser intolerante. Es decir, me están atacando con una palabra dragón. Entonces es muy importante, esto es muy importante porque todo este tema semántico es el que está impulsando lo que vemos en la ideología de género. Todo funciona a base de palabras. Ahora bien, esas palabras no caminan solas. ¿Cómo caminan? Esas palabras caminan a través de los grandes centros de poder y de los grandes medios de comunicación. La inmensa mayoría de los centros de poder están completamente rendidos frente al lobby gay, completamente rendidos. Es decir, han visto que es una
enorme oportunidad para afianzarse en el poder y ven que les conviene. Y lo mismo los medios de comunicación. Por eso, las condiciones de los que no estamos de acuerdo con la ideología de género son muy duras, porque en este momento es posible que todavía seamos mayoría, pero somos una mayoría dispersa, a la cual le cuesta mucho trabajo comunicarse, sin mucho liderazgo. Y además, dentro de los mismos que supuestamente deberíamos estar conscientes de estos problemas, es decir, la misma gente de iglesia, por ejemplo, hay una gran división. Hay muchas personas que se han dejado seducir por las palabras bandera, que tienen terror a las palabras dragón y que entonces van al ritmo de esto que vamos a exponer inmediatamente, que se llama desplazamiento semántico. Desplazamiento semántico quiere decir que las palabras significaban algo y ahora se quiere que signifiquen otra cosa. Entonces empezamos pues con lo más elemental, sexo. ¿Qué características tenía el sexo cuando muchos de nosotros entrábamos a la vida, pasábamos por nuestra propia maduración como hombres o como mujeres, estudiábamos lo que en ese momento se llamaba o educación sexual o comportamiento y salud o cosas de estas? ¿Qué características, qué aprendíamos nosotros sobre el sexo? Pues aprendíamos que el sexo es diferenciado y es determinante. En aquellos años de infancia, de adolescencia, siempre nos presentaban, por ejemplo, unas gráficas, mire, así son los órganos sexuales masculino y femenino. Es diferenciado. Nos hablaban de las características sexuales primarias y características secundarias. Nos hablaban de la relación entre lo biológico, que resulta como invisible, y lo corporal, que por supuesto es visible. Entonces nos hablaban de todas las características que se van a ir presentando. Así que hay dos palabras que son muy importantes dentro del punto de partida. Ustedes ven que las columnas que he puesto llevan dos títulos, inicial e impuesta. Como es un desplazamiento semántico, lo que queremos ver es cuál es la postura inicial y luego cuál es la postura que nos quieren imponer. Es decir, cómo quieren que pensemos el sexo, cómo quieren que lo veamos ahora. Entonces, ¿cómo lo veíamos por allá en nuestros tiempos? El sexo estaba conectado con la biología y tenía estas dos palabras. El sexo es algo diferenciado, esa es una palabra clave, diferenciado, es decir, hay hombres y hay mujeres, y es algo determinante. Diferenciado y determinante son dos palabras fundamentales ahí. Diferenciado básicamente significa hombre y mujer. A uno siempre le explicaron que pueden suceder algunas variaciones. Los famosos cromosomas XX, XY también se presentan a veces de otras maneras. Entonces, por ejemplo, hay un síndrome que tiene su nombre, que es el síndrome XXY. Hay personas que en ese cromosoma no tienen ni XX ni XY, sino XXY. Y esas personas presentan variaciones morfológicas en sus genitales, casi siempre tienden a ser genitales más masculinos, pero subdesarrollados, y el cuerpo adquiere características en parte femeninas. En casos extremos, esto produce lo que se llama hermafroditismo. Toda la vida supimos que eso existía, pero también sabíamos que es algo que se presenta en un porcentaje muy pequeño de las personas. Así como puede haber una mujer que presenta una situación especial en su cuerpo, resulta que no tiene 2 glándulas mamarias, sino tiene, por ejemplo, 6 o tiene 3. Entonces, son situaciones que se presentan. O el caso de personas
que no tienen un total de 20 dedos entre los 10 de las manos y 10 de los pies, sino que presentan, por ejemplo, 24 dedos. Ese tipo de cosas se presentan. El nombre que eso tiene en fisiología es teratología. Teratología es el estudio de esa clase de situaciones en las que, por situaciones genéticas, por razones genéticas, hormonales, a veces por contaminación de ciertas sustancias, como el mercurio, se presentan esas anomalías. Pero todos entendíamos que se trata de algo muy marginal, que se trata de algo muy accidental, y siempre aprendimos a tratar con el máximo cariño y respeto a una persona que pudiera estar en esa condición. Pero esto que es el sexo diferenciado y determinante, ya no se quiere que lo miremos así. Ahora se quiere que digamos que el sexo es algo fluido. ¿Qué significa una sexualidad fluida? Una sexualidad fluida quiere decir que hay un extremo que se llama ser 100% mujer, hay otro extremo que se llama ser 100% hombre, y los seres humanos estamos regados completamente en todo eso. Entonces yo me siento más o menos como un 55% mujer, un 45% hombre, o antes yo me sentía como un 80% hombre y un 20% mujer, pero cambié. Ahora, hace unos años, ya me siento solo 20% hombre y 80% mujer. Entonces, eso es lo que se llama sexualidad fluida, y quieren que pensemos la sexualidad de esa manera. Obsérvense que la sexualidad fluida está gobernada por ¿qué? Esta palabra aquí es clave. Está gobernada por el deseo. Mientras que el sexo diferenciado está gobernado por la... ¿Por la qué? Por la biología. Entonces el sexo, la determinación del sexo, en la nueva propuesta, en lo que trata de traer la ideología de género, es básicamente un asunto de deseo. Soy mujer, antes no me gustaban las mujeres, yo era 100% mujer y era completamente heterosexual, pero no sé, me ha entrado como una curiosidad, y entonces de hace unos años para acá, yo creo que me gustan como 50 y 50. Entonces quiere decir que la sexualidad es una realidad fluida, como las olas del mar. Esa es la propuesta que viene aquí. Por consiguiente, si es una realidad fluida, es una realidad que no es determinante. Si el sexo es fluido, quiere decir que es no determinante. ¿Y qué quiere decir que el sexo no es determinante? Quiere decir que yo, por ejemplo, puedo tener mis genitales de hombre, pero puedo clasificarme como mujer. Entonces, si una persona, mañana por la mañana, porque ya es muy de noche allá en Europa, si una persona mañana por la mañana va a una notaría en España y dice, bueno, yo quiero registrarme como mujer, no tiene que hacerse ninguna operación, tomar ninguna hormona, cambiar su vestido, simplemente va con todo su barba y con todos sus genitales de hombre, con todos sus testículos, su pene y todo, y dice, yo me quiero matricular como mujer. ¿Por qué? Porque el sexo no es determinante. Esa es la propuesta. Y eso tiene implicaciones incluso legales. Por ejemplo, una mujer en Estados Unidos dijo, yo no quiero que me sigan tratando con el pronombre que está en inglés, ¿no? She. No, yo no quiero que me traten así. Ni tampoco me gusta el he, o sea, el de hombre. A mí me van a tratar de en adelante de it. O sea, el pronombre neutro. It. Así como cuando uno dice, it is raining. It. Y resulta que algunos de los compañeros de trabajo empezaron a tratarla como she. Ella seguía siendo una mujer. Pues ella los demandó, ganó la demanda, tuvieron que pagarle miles de dólares. Porque a mí me tienen que tratar como it. Porque yo dije que me tenían que tratar como it. Eso es, por eso hablamos de una imposición. Es una imposición. Y me tienen que tratar así. Lo mismo pasa en los colegios en España. Hablen por favor con las hijas de María Auxiliadora en España. Pregúntenles lo que está sucediendo allá en los colegios. Entonces, si por ejemplo un niño que se llamaba Luis dice, bueno, sabed todos que a partir de la semana entrante soy Luisa.
Quiere decir que de ahí en adelante hay que tratarlo como Luisa. Y si el profesor lo llama Luis, entonces él demanda al profesor. Porque tienes que tratarme como Luisa. Yo ahora soy Luisa. Y tienes que tratarme así porque yo lo he escogido así. Yo escojo lo que yo quiero. Mi sexo no es algo que esté determinado ni por los genes, ni por las hormonas, ni por la fisiología. Bueno, eso es lo que se llama desplazamiento semántico. Es decir, sexo ya no significa esto, sino que ahora queremos que signifique esta otra cosa. ¿Qué pasa con el género? ¿Género qué era? Inicialmente, tomamos aquí como punto inicial lo que son más o menos unos 40 siglos de la civilización humana. Eso es lo que llamamos inicial. Y la versión impuesta es lo que viene ahora, lo que están tratando de imponernos. ¿Género qué era? Cuando nosotros estudiamos género hace tiempo, pues el género era un hecho gramatical. Era un hecho gramatical. Es decir, quiere decir que, por ejemplo, esta es la mesa. Este es el marcador. ¿Quiere decir que este objeto es masculino y este objeto es femenino? No. Simplemente que dentro del uso del lenguaje en lengua castellana se ha utilizado así. Hay un ejemplo interesante que es lo que sucede con el contraste entre el español y el alemán. Porque en la lengua alemana, la palabra para decir sol, que me parece que es Sonne, es una palabra femenina. Como si nosotros dijéramos la sol. Y la palabra para decir luna es una palabra masculina. Como si nosotros dijéramos el luna. O sea que el género es algo que realmente no tenía grandes implicaciones en la vida, sino que era un dato práctico relacionado con la gramática, relacionado con la historia de las palabras. Eso era el género. Pero resulta que ahora género es algo supremamente importante y tal vez las dos expresiones que voy a utilizar ahora son las más importantes dentro de esta tabla. ¿Género qué es? Género es dos cosas que es muy importante tenerlas claras. Es una construcción existencial. Hay una filósofa francesa llamada, ella es periodista, es escritora, ella no. Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, dice: no se nace mujer. La mujer se construye, la mujer se hace. Yo no estoy completamente seguro de cuál era el alcance que él quería darle a esas palabras, pero esas palabras han sido tomadas como el versículo fundamental de la Biblia de la ideología de género. Es decir, esa es la famosa palabra que también repetía el negociador del gobierno colombiano en Cuba cuando pretendieron inyectar ideología de género en el acuerdo de paz. No se nace hombre. Ustedes se acuerdan ese famoso clip de video donde él sale diciendo: no se nace hombre, no se nace mujer, cada uno se hace hombre, se hace mujer. ¿Qué quiere decir se hace? Se hace quiere decir que yo puedo hacer de mí lo que yo quiera. Teniendo en cuenta la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, el que fue pareja, no marido, sino pareja de Simone de Beauvoir, es muy posible que Simone de Beauvoir tuviera una idea de tipo existencialista sobre esa frase que estoy citando. Es decir, no se nace mujer, sino que se hace. La mujer llega a hacerse mujer. La idea que tenía Sartre, dicha en términos filosóficos, es que la existencia precede a la esencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no tienes una esencia. Tú no tienes una esencia, sino que lo que tú decidas hacer de ti, esa será tu esencia. Entonces tú vas haciendo tu esencia con tu existencia. Tus decisiones son las que hacen lo que tú eres. El hacer precede al ser. Es un lema típico del existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir
cercana a este hombre seguramente compartía esa idea. Entonces, el género es visto como una construcción, ¿qué? Existencial. Eso quiere decir que yo puedo construirme, reconstruirme, reinventarme. Ese verbo es muy importante para este tiempo en que vivimos. Reinventarme. Entonces yo me voy a reinventar. O los papás pueden reinventar a los hijos. Por ejemplo, estos dos famosos de la farándula mundial, Brad Pitt y Angelina Jolie, tuvieron una niña, pero ahora decidieron, como a los 10, 11 años, que va a entrar en todo un tratamiento hormonal y no sé cuántas cosas para volverlo niño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos inventar al ser humano. Nosotros podemos inventar. Y podemos inventar al ser humano significa que cada ser humano se puede inventar como quiera, o que los papás pueden inventarlo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se reúnen en grandes convenciones, se reúnen papás que tienen niños con tendencia a ser niñas. Y durante un fin de semana o durante varios días se reúnen todos esos papás con todos esos niños que nosotros llamaríamos afeminados y hacen todo tipo de concursos. Por ejemplo, visten a los niños con bikinis para que desfilen a ver cuál es el niño más niña, cuál es el más atractivo, ese tipo de cosas. Esto no es ciencia ficción, esto no es una película que yo me invento, esto es una realidad. Eso es lo que significa la construcción existencial. El niño, o sea, lo que salió de mi útero, dice la mamá, lo que salió de mi útero traía pene, pero yo lo que quiero es que sea niña porque me parece que tiene inclinación a ser como niña. Entonces, por consiguiente, entonces hacen desfiles de belleza, maquillan a los niños para acentuar todos los rasgos femeninos, para que quede cada vez más como una niña. Eso es lo que se llama una construcción existencial. Pero además, el género es, y esto también es importantísimo, un vehículo de transformación social. Vehículo de transformación social. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Para entender correctamente esa expresión, aquí escribimos vehículo de transformación social. Para poder entender correctamente esta expresión, hay que tener en cuenta que detrás de todos estos temas de género hay una ideología política muy fuerte que se llama neomarxismo. Como no podemos estudiar todos los temas en el tiempo reducido que tenemos, me permito invitarles a que en varios lugares, también por ejemplo en mi página web o en el canal que ya les dije de YouTube que se llama Fray Nelson, escriban en el buscador del canal mío de YouTube, escriban la palabra neomarxismo. Yo tengo unas 2 o 3 predicaciones sobre ese tema, sobre cómo la ideología de género lo que hace es tomar las ideas del antiguo marxismo y aplicarlas en un nuevo contexto. Hay un personaje italiano, el famoso líder del comunismo italiano, Gramsci, es un hombre que hay que estudiar porque él era exactamente de estas ideas en la primera mitad del siglo XX. Es impresionante Gramsci en ese sentido. Entonces ponle cuidado a esto. Resulta que el marxismo se apoya en la idea de que tú puedes acudir a liderar a aquel grupo social que ha sido maltratado para llenarlo de odio hacia sus opresores y montado tú a caballo sobre el grupo oprimido, asciendes al poder. Ese es el marxismo dicho en su esencia más simple. Tú tomas el grupo maltratado, en el caso de Marx, ¿quiénes eran? Los obreros, los proletarios. Tú dices, yo soy el representante de ustedes, apóyenme a mí, odiemos a esos desgraciados burgueses, a esos desgraciados ricos, y vamos a derribarlos y nosotros subimos al poder. Ese es el marxismo así bien simplificado. Ese mismo esquema
lo han utilizado otros. Por ejemplo, Mao lo utilizó en China. Allá el problema no era con proletarios, allá era con campesinos que eran oprimidos por el emperador. Entonces Mao va a donde los campesinos oprimidos y ¿qué les dice? Nos unimos y vamos a darle duro al que está en la cabeza, lo derribamos y nos hacemos con el poder. Y ahí está el poder en China. Eso es lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Eso fue lo que hizo Fidel Castro en Cuba. Esa es la historia de Rusia. Pero claro, esa historia del poder tiene límites. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo vas a convencer tan fácilmente de que tú eres su representante en términos sociales. Y sobre todo, porque las condiciones de justicia social han cambiado en muchos países. De manera que el lenguaje incendiario con respecto a los pobres, pues ya tiene mucha menos capacidad de cautivar corazones. En un país como Colombia, por ejemplo, a pesar de tantas barbaridades que suceden, en un país como Colombia hay una legislación laboral que muchas veces al que ponen problemas es al empleador. Tanto que mucha gente no quiere tener empleados. Y si hay una mala noticia para un empleador, es que se les sindicalicen. Entonces, en las actuales condiciones, el marxismo tradicional tiene mucho menos encanto, mucho menos. ¿Por qué? Por las dos razones que hemos dicho. Porque las condiciones han mejorado y porque la legislación ha cambiado. Entonces vienen los nuevos marxismos. Por ejemplo, ¿qué se necesita para un nuevo marxismo? Buscar nuevos grupos que estén oprimidos para empezar a hablarles y decirles, denme permiso por favor, yo me subo a sus hombros y ustedes me llevan al poder. Por ejemplo, ¿quiénes? La mujer. La mujer ha sido oprimida, la mujer ha sido maltratada, la mujer ha sido considerada una ciudadana de segunda o tercera categoría. La mujer ha tenido que cargar con el peso de muchas cosas, incluyendo violaciones, incluyendo golpes, humillaciones. Entonces yo voy a ser representante de las mujeres. Bueno, eso está metido también aquí. Por eso se llama vehículo de transformación social. Y por eso tantos movimientos políticos en este momento parece que todos quieren ponerse el arco iris en la solapa. ¿Por qué? Porque todos quieren subirse a ese bus que se ve que va de para arriba. Ese bus va subiendo. Yo no quiero perder ese bus. Entonces, por ejemplo, una señora que tenía unos conceptos tan claros y tan bellos sobre familia y sobre vida, como la señora Bachelet en Chile, ya dio completamente la vuelta. Entonces ya ella está completamente a favor de matrimonio gay y todo eso, porque los políticos en todas partes son oportunistas y no quieren perderse el bus que está subiendo. Yo ese no lo puedo perder. Entonces el neomarxismo, que en este momento tiene una escala global, es eso. Y por eso el tema de género es un tema de transformación social. Y por eso tantos también dentro de la iglesia. Un grupo de capuchinos, por ejemplo, un grupo de religiosos capuchinos en Madrid no quieren quedarse por fuera del bus. Entonces, cuando llegó el gran día del orgullo gay, entonces estos capuchinos sacaron su bandera arcoíris para ponerla ya en el centro bíblico, no sé qué, de manera que todo el mundo sepa, nosotros los capuchinos estamos con vosotros, los gays y toda esta gente. Es decir, es un bus en el que todo el mundo se quiere subir hoy por hoy, todo el mundo. Y nos quieren hacer sentir a los que somos críticos con este tema por las razones que estoy exponiendo. No es capricho, no es capricho. A los que somos críticos, obviamente, pues nos atacan con las palabras dragón. Así es como eso funciona. Entonces, date cuenta de que aquí hay un tema de neomarxismo. Tomar a una minoría, presentarse como representante de esa minoría, auparse, subirse a los hombros de esa minoría para lograr el poder. El último caso, triste, porque yo algún respeto y alguna admiración le tenía, es el de la señora Angela Merkel. Ella impulsó y en 2 semanas sacó adelante el matrimonio gay en Alemania, porque ella sabe, a estas alturas de la vida, yo no puedo quedarme por fuera. Ese bus va que sube, las elecciones están próximas, yo no puedo quedarme por fuera. Esa es la situación. Bueno, sigamos.
Matrimonio es la siguiente palabra. Tradicionalmente la palabra matrimonio ha estado asociada a tres cosas. Esas tres cosas son complementariedad entre hombre y mujer, estabilidad, que significa lo que dice el matrimonio cristiano, hasta que la muerte los separe. Y además, fecundidad, es decir, la familia como célula de la sociedad. Entonces, las tres palabras propias de la familia, las tres palabras que particularmente la iglesia, yo espero que esa ha sido la realidad nuestra, las tres palabras son entonces, ¿cuáles? La complementariedad, vamos a escribirlas aquí, así pequeñitas, la complementariedad, la estabilidad y la fecundidad. Ese es el modelo propio del matrimonio. Pero el desplazamiento semántico, ¿qué significa? Ahora queremos que matrimonio, que la palabra matrimonio no signifique esto. No queremos que signifique esto. Ahora queremos que signifique otra cosa. ¿Por qué este significado no sirve? Mira, no sirve porque la complementariedad va en contra de la fluidez. La estabilidad va en contra de la fluidez. Y la fecundidad va en contra de la fluidez y de la no determinación. Efectivamente, el tema de la complementariedad y el tema de la estabilidad son temas que no caben dentro de la ideología de género. Porque si hablamos de estabilidad, entonces quiere decir que si yo soy hombre, pues voy a ser tu marido toda la vida. Yo no voy a ser tu marido 15 años y luego paso a ser tu esposa, luego paso a ser... No, un momento, yo se supone que voy a ser tu marido toda la vida para los que se casan. Entonces, la versión inicial del matrimonio está en esas tres palabras. Pero ahora matrimonio se quiere que signifique otra cosa. Y créanme que yo he visto bastante material sobre este tema. Y créanme que lo he estudiado y lo he leído. Y me llama la atención que en todas partes donde se somete a interrogatorio a los que no piensan o no pensamos como la ideología de género, siempre las objeciones que hacen son de esta clase. Pero, ¿y si dos personas se aman? Bueno, ¿qué hay detrás de esa pregunta? Hay esta idea sobre el matrimonio, que el matrimonio está determinado por las siguientes palabras: por la palabra afecto, por la palabra placer, y todavía hay otra palabra que por aquí la tengo escrita, que es, esto es muy interesante, yo la llamo punta de lanza. Punta de lanza. Mira, definir el matrimonio por el afecto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo importante es que yo me sienta bien. Placer quiere decir, eso es lo que yo quiero disfrutar. Durante mucho tiempo disfruté cuerpos de mujeres. Yo creo que ya ahora estoy listo para disfrutar cuerpos de hombres. Entonces, como ahora lo que me interesan son cuerpos de hombres, y como el sexo es fluido, entonces nadie tiene derecho a oponerse a que yo ahora disfrute cuerpos de hombres. Ahora me quiero casar con un hombre, ya está. Solucionado el tema, porque eso es lo que yo quiero. Fíjate que cuando tú defines el matrimonio en términos de afecto, de placer, de afecto y de placer, de inmediato lo siguiente que se destruye, ¿qué es? El número 2. Por eso ya en Medellín 3 hombres decidieron casarse. O sea, ¿para qué importa el número 2? Si lo que importa es el afecto y el placer, ¿qué impide que haya poligamia, por ejemplo? ¿Qué impide que se junten 2 mujeres y 3 hombres y ahora nosotros estamos casados todos con todos estamos casados? ¿Qué importa si lo único que interesa es el afecto y el placer? Entonces, esas periodistas, porque casi siempre son mujeres para dolor mío, esas periodistas que hacen esas entrevistas, oye, pero si ellos se aman, pero si se aman, son tiernos, se respetan, no como esa violencia tan horrible que uno ve en algunos barrios de Bogotá. No, uno ve esa parejita de lesbianas, cómo ellas se aman tiernamente, cómo se abrazan y cada una es como un peluche para la otra.
Y entonces dice uno, bueno, pero un momento, puede haber ternura, puede haber gusto, puede haber placer, pero ¿es eso matrimonio? Esa es la pregunta. El matrimonio se ha convertido en una punta de lanza. ¿Qué queremos decir con punta de lanza? Quiere decir que la aprobación legal del matrimonio, que ellos llaman igualitario, se ha convertido en un objetivo para hacer visible el colectivo LGBT. Es decir, que cuando se logra la legalización del matrimonio, es algo así como si se rompiera un dique, es algo así como si se superara un mito, es algo así como lo que pasó en Alemania esta semana. ¿Qué pasó en Alemania esta semana? Pasó que se aprobó. ¿Y qué decían los medios de comunicación? Oigan lo que es una punta de lanza. Por fin Alemania ha salido de la Edad Media. Ahí te das cuenta. Eso se llama una punta de lanza. Y a partir de ese momento, el que se atreva a hablar en contra de esa ideología o de ese modo de pensar, pues le caen demandas, le caen insultos, le cae lo que sea. Yo mismo lo he vivido y lo estoy viviendo. Yo tengo una cuenta en Twitter con casi 20,000 seguidores en Twitter. Mi cuenta en Twitter está al borde de la mordaza. Ya mi cuenta está clasificada como una cuenta peligrosa. De manera que si usted entra a mi cuenta en Twitter, no le dejan ver los mensajes míos, a menos que usted diga que está dispuesto a leer cosas que pueden herir su sensibilidad. Entonces, este que les habla, Fray Nelson Medina, es un heridor de sensibilidades, porque hablo de estos temas. Entonces, usted dése cuenta lo que significa la punta de lanza. Una vez que las cosas están aprobadas, cualquier persona que quiera hablar en contra de eso es una persona que inmediatamente es señalada. Por supuesto, esto tiene consecuencias legales. Por supuesto, esto llega a las familias. Por supuesto, esto llega a los colegios. Nos comentaba un dominico que trabaja en un colegio en Puerto Rico. Nos comentaba sobre la presión del gobierno de Puerto Rico, la presión brutal del gobierno de Puerto Rico sobre los colegios. A toda costa, lo que intenta aplicar el gobierno son multas. Ellos no quieren producir mártires, porque ya el demonio aprendió que producir mártires es perder demasiado. Entonces mártires no quieren producir multas. Entonces mire el problema de las multas en Puerto Rico, que está aquí pues a la puerta nuestra. Resulta que todo colegio en Puerto Rico tiene que implementar lo que se llaman protocolos de horario para el uso de los baños. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada colegio tiene que haber baño de hombres, baño de mujeres y baño de transexuales. Como resulta muy costoso tener 3 baterías de baños, entonces debe haber un horario establecido y público en el cual los niños que se consideran mujeres, los niños transexuales vayan al baño, de modo tal que todo colegio debe establecer, por ejemplo, que en el segundo descanso, entre las 11:30 y las 11:50, las niñas no pueden ir al baño, porque a esas horas van los niños transexuales al baño. Si usted no tiene eso implementado en su colegio, ahí le cae su multa. Si usted se equivoca al hablarle a un niño transexual, o sea, si usted lo trata como masculino, ahí le cae su multa. Si usted en la educación sexual no dice lo que aquí vamos a decir que usted tiene que decir, le cae su multa. ¿En qué se convierte la familia? Muchos colegios católicos no están preparados para esto, no están preparados. Y eso es efectivamente lo que viene para acá. Eso es lo que viene para acá. Entonces, mire, ¿qué quiere decir familia? Desde el punto de vista inicial, es decir, lo que ha regido 40, 50 siglos en la humanidad, la familia es una escuela, es una escuela de humanidad, es decir, la familia es la que forma a los seres humanos para la sociedad. Y por lo tanto, la familia es una escuela de humanidad y de cultura. Escuela de humanidad y de cultura. Bueno, eso es lo que es la familia. Por eso, ¿en dónde aprende uno a orar? En la familia. ¿En dónde aprende uno lo bueno y lo malo? En la familia.
en donde aprende uno a hablar correctamente, en donde aprende la urbanidad, en donde aprende a pedir disculpas, en donde aprende a dar las gracias, en la familia. La familia es la escuela de humanidad y de cultura, incluyendo en este caso, en la palabra cultura, incluyendo lo que tiene que ver con el hecho religioso. ¿Cómo quieren ellos que sea redefinida la familia? La familia es lo que surge de las preferencias de una pareja, lo que surge. Si no surge nada en términos de niños, entonces una familia puede ser, por ejemplo, dos gays, como en la propaganda que hizo Bancolombia, ¿no? Aquella famosa propaganda, que todo es el tiempo de todos, dice esa campaña. Luego retiraron el aviso más escandaloso, el que presentaba dos hombres abrazados. Lo retiraron porque muchos hicimos presión. Hubo una gran campaña aquí en Colombia, yo fui parte de esa campaña. Por eso, pues, ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que con razón no me quiere. Yo fui parte de esa campaña. Entonces, ¿por qué? Porque estamos convencidos de que hay que defender otros valores. La mayor parte de los sacerdotes son escandalosamente cobardes con estos temas. Y la mayor parte de las religiosas apenas se asustan, hacen aspavientos, se escandalizan, se hacen la señal de la cruz y luego duermen la noche completa. Esa es la mayor parte de las religiosas. Pero yo espero que a medida que vamos hablando de estos temas, eso es muy importante, que se nos dañe el sueño de vez en cuando y que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Porque es que en muchos países, cuando las religiosas fueron a ver, aquí qué pasa, ya les cerraron el colegio, ya les cerraron la obra, ya les cayó la multa, ya no tienen nada que hacer. Entonces, pues este es el tiempo de despertar, es el tiempo de darse cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, la familia se convierte ¿en qué? En el resultado de preferencias subjetivas. Resultado de preferencias. Esas preferencias pueden ser de cualquier clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las preferencias pueden ser, ¿sabes qué? ¿Sabes qué he pensado, Alejandro? Dime, Pedro, los dos que están casados, ¿no? Alejandro y Pedro. ¿Sabes qué pensaba Alejandro? Dime, Pedro, deberíamos adoptar a un niño. Oye, sí, está bien, adoptémoslo. Entonces Alejandro y Pedro adoptan a un niño, el cual niño queda entregado a esta pareja de homosexuales. Es el resultado de las preferencias subjetivas. Por supuesto, si tú te opones a eso, la Cámara de Representantes de la República de Colombia te dice, ustedes no pueden hacer referendo. Aquí se recogieron 2.400.000 firmas para que se hiciera un referendo sobre ese tema de la adopción de las parejas del mismo sexo. La Cámara de Representantes, que no quiere perderse de ese bus, porque ese bus va de para arriba, el bus del poder LGBT, como ellos no quieren quedarse por fuera, entonces la Cámara de Representantes de Colombia dijo, no, bloqueemos ese referendo, y lo bloquearon. Entonces, yo me pregunto si de verdad nosotros en la iglesia tenemos conciencia de esto que está sucediendo. Bueno, ¿qué es la educación sexual? La educación sexual, de un modo llamémoslo tradicional, ¿qué es la educación sexual? Mira, la educación sexual es la respuesta a la pregunta que uno hacía cuando era niño. Mamá, ¿de dónde vienen los niños? Esa era la educación sexual. ¿De dónde vienen los niños? Y de acuerdo con las estrategias y de acuerdo con los recursos pedagógicos y de acuerdo con cosas parecidas, entonces se respondía a esa pregunta hasta que llegara el momento en el que se pudiera con toda claridad pues explicar la parte hormonal y la parte genital y todo aquello. Esa era la educación sexual. En cambio, ¿qué se quiere que sea la educación sexual ahora? Se quiere que sea esto, mira. ¿Dónde y cómo se da y recibe placer y afecto? Entonces, fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en España. La parte lo que van a oír en los próximos minutos es horrible o puede ser un poco ofensivo para algunos oídos. Como resulta que hay que educar a los niños en que existe la opción homosexual,
Hay que explicar a los niños no solamente la relación sexual entre hombre y mujer, sino que hay que explicar a los niños la relación sexual entre hombre y hombre. Entonces a los niños hay que explicarles todos estos temas de sexo anal y todas esas cosas para que los niños sepan cómo es que los homosexuales tienen placer. Esa es la educación sexual. Entonces la educación sexual de las niñas, entonces, ¿cómo es? La educación sexual de las niñas es importante que la niña sepa que todo su cuerpo es susceptible de tener placer, entonces las niñas tienen que explorarse. Es decir, básicamente la educación sexual es aprenda a masturbarse, aprenda a sacarle placer a su cuerpo y a darle placer a otro cuerpo, sea de hombre o sea de mujer. A duras penas, las asociaciones de padres de familia han logrado bloquear algunos de esos materiales, pero eso es lo que se llama educación sexual dentro de ese contexto. De eso es de lo que se trata, de enseñar dónde está el placer, ¿sí? La pregunta aquí era de dónde vienen los niños, la pregunta acá es ¿dónde está el placer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y por consiguiente el énfasis está únicamente en ese tema. Tema de cuerpo, tema de orgasmo, tema de placer, de hombre con hombre. A veces en algunos países se han dado casos escandalosos, todavía más escandalosos, como por ejemplo en una escuela en Bélgica en el que hacían un taller en el que dos niños se casaban, para que los niños vean cómo es de normal que dos hombres se casen. Entonces seleccionaron a dos niños del salón, tú y tú, el próximo jueves hacemos una ceremonia y ustedes dos se van a casar, para que los demás niños y niñas vean que es normal que se casen los hombres. Esa es la educación sexual. ¿Dónde queda el cristianismo? ¿Dónde queda la iglesia en esto? Pues mire, la iglesia, dentro de esta versión inicial, la iglesia es fundamentalmente la que predica la verdad de la sexualidad humana. La verdad de la sexualidad humana. La verdad también significa que la belleza, la hermosura del plan de Dios, lo que Dios ha querido para nosotros como hombres o como mujeres. Entonces, ¿la iglesia qué es? La iglesia es anunciadora de la verdad de la sexualidad humana. Ese es el papel de la iglesia en este tema. Por eso la iglesia, dentro de esa versión tradicional, que por supuesto es en la que yo creo, la iglesia tiene el hermoso deber de hacer conocer y de hacer amar esto tan bello que es parte del plan de Dios. Hombre y mujer los creó. Conocer eso. Y con mucha frecuencia en los talleres, en los retiros para laicos, donde hablo de estos temas, me gusta incluir un momento de oración para que los hombres den gracias a Dios por ser hombres y las mujeres den gracias a Dios por ser mujeres. No se trata de que ellos se vuelvan ellas, ni lo contrario. Ese es el papel de la iglesia. Pero ¿cuál es la iglesia que se quiere ahora? La iglesia que se quiere ahora es básicamente una iglesia que solo la podemos llamar una iglesia cómplice, es decir, una iglesia que no estorbe, que nos deje hacer, Entonces, en una iglesia en Holanda, con motivo del mes del orgullo gay, iban a hacer un gran encuentro en una parroquia, reunir todos los homosexuales, las lesbianas, para que tuvieran una celebración, para darle gracias a Dios por su lesbianismo, por su homosexualismo, todo esto. Una gran cantidad de laicos le dijeron al obispo: no, nosotros no queremos que la catedral sea utilizada para eso. El obispo a última hora dijo: bueno, perdón, entonces cancelemos el evento. Mientras tanto, en una diócesis de New Jersey, una diócesis del estado de New Jersey, la diócesis de Metuchen, en New Jersey, entonces no lo hicieron en la catedral, pero sí lo hicieron en otra iglesia. Esa es la iglesia que ellos quieren. Una iglesia donde
Como ellos dicen, todos quepamos. Aquí cabemos todos. Y bueno, uno se pregunta, bueno, pero ¿y entonces si caben o no caben todos? Claro que en la iglesia todos cabemos, por supuesto que todos cabemos, pero es que hay una condición que no es mía. No es mía. La primera palabra que dice Jesús en el Evangelio es convertíos. Eso vale para todos. Por eso, si un mafioso que manda matar, que dice, yo quiero que haya el día de la mafia, nosotros le decimos, mire, usted es bienvenido a la iglesia, pero hermano, usted tiene que salir de su vida, de lo que está haciendo. Si un político que se ha robado 4 veces el acueducto del pueblo, y por eso no hay agua potable en algunas ciudades de Colombia, dice, yo quiero que haya el día del político, el día del orgullo político. Nosotros le decimos, un momentico, así no, espere que usted primero tiene que. ¿Por qué? Porque hay una verdad política, hay una verdad de la política, porque hay una verdad de los estupefacientes, así también hay una verdad de la sexualidad humana. Verdad que, por cierto, fue expuesta de modo muy respetuoso, muy respetuoso, y a la vez muy claro, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Con mucho respeto. Porque yo en ningún momento estoy llamando al odio. Las personas que nos atacan, a los que hablamos de esta manera, siempre dicen que somos homófobos y que estamos predicando el odio. Nada de eso, nada de eso. Lo que pasa es que la única manera de que no me digan homófobo es que yo esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí entramos al otro tema. El otro tema se llaman las palabras bandera y las palabras dragón. ¿Cuál es la palabra dragón por excelencia? ¡Homófobo! ¿Y a quién dicen homófobo? Al que no piense como ellos, al que no admita lo de ellos. Ese es el homófobo. Yo no tengo ningún odio hacia esas personas. Desde el año número 1 de mi ordenación sacerdotal, y ya cumplí 25, estoy sirviendo y he servido a muchas personas con inclinación homosexual, tanto hombres como mujeres, a muchas. Y yo no creo honestamente, porque jamás he oído de ninguna de ellas, que una de esas personas me diga, usted me maltrató, usted me humilló, usted me insultó, usted me excluyó, nada de eso. No fue eso lo que me enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó ciertamente la acogida, la misericordia, pero Jesucristo también enseñó la conversión y enseñó que hay una verdad del plan de Dios. Y esa verdad del plan de Dios no la podemos destruir porque sí. Porque no nos gusta, porque ahora no nos conviene, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La gran palabra dragón, ¿cuál es? Homófobo. ¿Cuáles son las otras palabras dragón? Les recomiendo escribirlas para que las tengan claras. Para que las tengan claras. Mire, las otras palabras dragón son intolerante, dogmático, excluyente, edad media. Y si uno tiene hábito de dominico, peor. Inquisición, inquisidor, exactamente. Homófobo, inquisidor, edad media, mente cerrada, dogmático, homófobo, todas esas son palabras dragón. Pero ustedes saben que como gracias a Dios los dragones no existen, uno aprende a no tener miedo a esas palabras. Y yo les digo una cosa, no vamos a avanzar 1 centímetro en estos temas para defender a nuestros niños y jóvenes y para defender a la familia. No vamos a avanzar 1 centímetro mientras sigamos con miedo a esas palabras. No vamos a avanzar 1 centímetro. Hay que perder el miedo. Y entonces las palabras bandera, ¿cuáles son? Esas también es bueno que las escriban por ahí, miren. Tolerancia. Tolerancia, ¿qué significa? No pelees. Y yo siempre digo, oye, ¿y tú por qué le pones corona a los pecados sexuales? ¿Qué tal que utilizáramos el lenguaje de la tolerancia en otros campos, como lo que dije de los mafiosos, o como lo que dije de los narcotraficantes, o como lo que digo de los políticos corruptos? ¿O es que en esos campos sí hay pecado y en el sexo no hay pecado? El único pecado que hay es el abuso por falta de consentimiento. Ese es el único pecado que existe en el sexo. Entonces date cuenta lo grave que es eso. Entonces, tolerancia, diversidad. Hace poco la Universidad de los Andes
sacó una serie, no un video, una serie de videos impresionante. Es que esto ustedes no tienen idea del poder que ha adquirido. Estamos ciegos frente a estos temas. Mire, una serie de videos donde distintas instancias y departamentos de la universidad tenían que responder a esta pregunta: ¿cómo estamos viviendo la diversidad aquí? O sea, se ha convertido en una palabra sacrosanta en la cual todos tenemos que matricularnos. Diversidad, inclusión, esa es otra. Hay una versión de la misericordia que se ha convertido en palabra bandera, pero es la misericordia _ complicidad. Una cosa que prediqué, como muchos otros, que prediqué con abundancia en el año de la misericordia, es cuidado con la falsa misericordia. ¿La falsa misericordia cuál es? La que acoge, pero no ayuda a la persona a dar el paso. Usted no encontrará en el Evangelio ninguna persona que llegó donde Cristo y quedó igual. Ni una. No hay una sola persona. La persona llega donde Cristo y cambia. La persona Zaqueo llega con sus miserias y cambia. La adúltera llega con sus miserias. Cristo la recibe. La pecadora llora a los pies de Cristo. Cristo la recibe. Siempre, siempre la misericordia. Pero cuidado con la misericordia _ complicidad. Cuidado con ella. Y esa es la misericordia que se ha convertido en palabra bandera. Mente abierta. Esa es otra palabra bandera. El progreso. Tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que madurar como sociedad. Todavía no estamos maduros para esto. Cuando fracasó la imposición que querían hacer de ideología de género a través del referendo propuesto por el gobierno de Colombia, me acuerdo las declaraciones de uno de esos políticos nuestros. Parece que Colombia todavía no está madura. No está madura, como quien dice, tenemos que correr a ver si alcanzamos a Alemania, a ver si alcanzamos a Holanda, a ver si alcanzamos a España. No, yo a ellos no los quiero alcanzar en eso. Como me decía bellamente una estudiante universitaria muy católica, realmente muy convencida de estas cosas y a la vez muy serena, me decía ella: ¿por qué será que corremos tanto para alcanzar a estos países en estas cosas y no en otras? Y no en otras. Oiga, el desarrollo industrial de una Holanda, la capacidad organizativa y económica de una Alemania, porque eso no nos seduce y en cambio si queremos imitarlos es en estas cosas. Da pesar porque nos quedamos muy cortos en eso. Bueno, yo creo que ahí tenemos unas ideas. Era nuestro propósito presentar el desplazamiento semántico, que es lo que tenemos aquí, y la guerra semántica, que es algo grave, porque es lo que principalmente lo acobarda a uno. Hay personas que son más sensibles que otras a esto. Hay personas que le dicen en la cara: ¡homófobo! Y ya no pueden dormir 2 semanas. Otros somos un poco más tranquilos en eso. Uno no tiene que ser indiferente a la opinión de las personas, pero tampoco tenemos que ser esclavos de la opinión de las personas. Si vamos a tener un Señor, nosotros, los que somos de Cristo, sabemos quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.